Cordial saludo, mi nombre es Dimas Armando Reyes Salcedo, soy estudiante de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas de la UNAD y para el curso de Imagenología Convencional desarrollaré lo respectivo a radiografía de tórax y reja costal teniendo en cuenta las posiciones estándar y adicionales, así también como los parámetros técnicos que se deben tener en cuenta para generar una buena calidad de imagen. Las radiografías de tórax, al igual que las de abdomen, son de las radiografías más generales y de las que más se solicitan en los centros médicos debido a que estas ayudan a establecer algunas patologías en las condiciones en las que las personas han sufrido, por ejemplo, algún trauma a nivel de tórax, es muy necesaria, o cuando describe alguna sintomatología por parte de los pacientes y el médico piensa o cree que a nivel pulmonar o a nivel de cavidades, a nivel cardíaco puede existir alguna situación que con la radiografía pues se puede ayudar a encontrar. Hay dos proyecciones básicas que se realizan a nivel de tórax. La primera es la posteroanterior y la segunda es la lateral izquierda. La posteroanterior, la persona se encuentra en bidepestación, o sea, la persona está de pie, está con el pecho parado contra el detector y el rayo va a entrar por la parte posterior. La persona debe tener los brazos colocados rodeando el dispositivo. Esto para darle pues una mayor amplitud a los campos pulmonares y se tiene en cuenta acá unos parámetros técnicos. Dice que debe tener un kilovoltaje de 110 a 125 de kV, miliamperios por segundo entre 2 y 4, y la distancia de foco del detector al, y la distancia de foco sería de 180 centímetros. Y el rayo central debe encontrarse a nivel de T7 o la vértebra torácica número 7, que es aproximadamente a la altura del ángulo inferior de las escápulas. Un chasis de 35 por 43 colocado de manera cervical. La imagen resultante acá es una imagen en la que se pueden visualizar los campos pulmonares, que los diafragmas y los arcos costales pues también sean visibles y que las escápulas no deben estar superponiéndose al parénquima pulmonar. Aquí también es importante que se puedan observar bien las costillas, que se puedan ver bien la parte de la columna vertebral, ¿sí? Que se encuentre la diferenciación de los diafragmas, y que no haya ninguna rotación ni algo externo, no deben tener objetos como cadenas o algo así, lo cual debe ser retirado. También se usa la proyección lateral izquierda. Esta se usa de este lado porque de este lado se encuentra el corazón y lo ideal es que tenga buena visibilidad. En ella también se van a encontrar algunas condiciones técnicas, como es por ejemplo que se use un kilovoltaje de 120 a 130, unos miliamperios por segundo entre 4 a 6, una distancia de foco de 180 centímetros, el rayo central debe estar sobre la línea media axilar, alrededor de la vértebra torácica número 7 y un chasis de 35 por 43. La sección es importante porque en ella, como la persona está, por lo general está acostada, lo ideal es que esté acostada, aunque también puede estar parada, pero acostada sirve para saber si hay alguna cavidad, en la cavidad hay algún líquido, entonces pues por la posición el líquido va a estar hacia abajo y se va a observar en la radiografía si hay algún líquido en cavidad o si hay algún derrame pleural. Aquí encontramos de manera ilustrativa cómo se observaría una radiografía y la posición de la persona o la posición del paciente como debe estar. Aquí encontramos la radiografía, en este caso pues observamos aquí por ejemplo el corazón, se encuentran los campos pulmonares, se observa que tiene una buena visibilización de los arcos costales, que tiene pues una buena simetría a nivel de las clavículas y aquí observamos cómo estaría el rayo o cómo sería la posición, en este caso sería posteroanterior y observamos de este lado la posición que se usa cuando se está tomando de parte lateral izquierda. Aquí observamos una radiografía, pues en ella se visualiza aquí hacia la parte posterior lo que es la columna dorsal, se observa el corazón, en ella se ven observar también la parte de los diafragmas, que es de lo importante a tener en cuenta. Una de las posiciones adicionales o especiales, por así decirlo, es una que presenta proyección antero-posterior. Ya se toma ese al lado contrario, se toma desde la parte de adelante hacia atrás y es llamada
lordótica, que esta lo que hace es que la persona debe estar con la espalda hacia atrás, con la cabeza un poco inclinada hacia atrás, para que de esta manera se pueda realizar una mayor visualización de los pulmones o de los pulmones en su parte posterior del ápice pulmonar, para que se observe estas estructuras que en su normalidad, pues si la persona está recta, pues no se observarían. En esta se usa un kilovoltaje de 110 a 125, unos miliamperios por segundo entre 3 a 6, una distancia de foco de 180 centímetros y el rayo central debe estar alrededor de T6 o T7 de vértebra torácica, un chasis de 35 por 43. Se debe observar entonces, como les decía, de manera clara el vértice pulmonar, la parte superior del mediastino y las clavículas también pues deben estar de manera visible y deben estar muy simétricas, que decir que la persona no tenga ninguna rotación, pues para que de esta manera no se alteren los órganos o lo que se observa. Una segunda posición adicional es la posición con proyecciones oblicuas. En este caso, la persona debe estar girada o rotada, inclinada, por así decirlo. Puede ser hacia la parte izquierda o hacia la parte derecha, depende de la toma que se quiera realizar, a fin de que se genere mayor espacio intercostal para observar parámetros a nivel de esas estructuras. Se deben tener en cuenta, por ejemplo, un kilovoltaje de 110 a 125 miliamperios por segundo de 4 a 8, una distancia de foco de 180 centímetros y el rayo debe estar a nivel de T7, un chasis de 35 por 43. Esta posición es muy importante ya que como la persona se encuentra girada hacia un costado, por así decirlo, hacia una lateralidad, entonces se genera mayor amplitud, por ejemplo, a nivel pulmonar, a nivel de los lóbulos, hay alguna separación ahí y como el esternón está un poco rotado, entonces permite que se observen otras estructuras que en su normalidad estarían detrás del, detrás del esternón. Aquí tenemos una imagen de manera ilustrativa de las dos posiciones adicionales. Hola, mi nombre es Yuraisi Lisbeth Lázaro Contreras, estudiante del cuarto semestre de la Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAM. Hoy vamos a hablar sobre la radiografía del abdomen, proyecciones estándar y adicionales. Bueno, la radiografía de abdomen es un examen imagenológico para observar órganos y estructuras en el abdomen. Los órganos incluyen el hígado, el vaso, el estómago y los intestinos, grueso y delgado. También se pueden ver los huesos de la parte inferior de la columna vertebral. Cuando este examen se hace para observar las estructuras de la vejiga y el riñón, se denomina radiografía de Ruth, riñones, uréteres y vejiga. Sus radiografías adicionales es la oblicua derecha o izquierda, decúbito prono y el rayo X posteroanterior de tórax. Aquí podemos ver las proyecciones estándar, es el decúbito supino, bipedestación, decúbito lateral, ya las adicionales, la oblicua, la posteroanterior de tórax y el decúbito prono. Correcta ubicación del paciente. Posición anteroposterior decúbito supino. Se posiciona al paciente en decúbito supino, en la parte frontal del cuerpo, mirando hacia el tubo de rayo X y la espalda apoyada en el detector, asegurando que los hombros y caderas estén equidistantes de la mesa para evitar la rotación. Se debe retirar cualquier objeto metálico y se le pide al paciente que contenga la respiración durante la exposición para obtener una imagen nítida y clara y que no se mire borrosa. Posición anteroposterior decúbito lateral izquierdo. Se posiciona el paciente en decúbito lateral izquierdo, es decir, acostado a su lado izquierdo, la parte derecha de su abdomen debe estar hacia arriba, separado de la mesa.
elevar los brazos al lado de la cabeza y flexionar levemente las rodillas. En la posición de cúbito supino se le puede poner un tipo de almohada en la cabeza para que así el paciente se sienta más cómodo. Anteroposterior de bipedestación. Se posiciona al paciente en bipedestación, o sea, en posición de pie, con la espalda contra el buque vertical, brazos separados y extendidos a lo largo del cuerpo. Factores técnicos de la posición de cúbito supino. Bueno, el kilovoltaje 70, el miliamperaje por segundos 50 y 100, promedio 80, el que más se utiliza en promedio, y ya los pacientes menores de 30 kilos, se utiliza un miliamperaje de 40. Distancia foco detector de imagen 100 y 120 centímetros. Incidencia del rayo central dirigido al plano sagital medio al nivel de las crestas ilíacas. El tamaño del chasis 35 por 43 centímetros. La imagen resultante. La anatomía abdominal completa, incluyendo el diafragma y la pelvis. Las estructuras óseas y tejidos blandos del abdomen. Criterios de evaluación. Visualización del área desde el abdomen superior hasta la sínfisis púbica. Equidistancia entre raquis y bordes externos de pelvis y costillas de ambos lados. Apófisis espinosas en centro de cuerpos vertebrales. Y pues aquí podemos ver la posición, cómo se posiciona el paciente y el resultado de la imagen radiográfica. Factores técnicos de la posición de cubeto lateral izquierdo. Un kilovoltaje de 80, un miliamperaje de 50 a 100, el promedio entre 50, una distancia foco detector de imagen de 100 y 120 centímetros. La incidencia del rayo central es dirigida horizontalmente al plano sagital medio del abdomen por 5 centímetros encima del nivel de las crestas ilíacas. El tamaño del chasis se utiliza 1,35 por 43 centímetros. La imagen resultante, la anatomía abdominal completa, incluyendo diafragma y pelvis, las estructuras óseas y tejidos blandos del abdomen, debe mostrar el perfil lateral del abdomen con el lado dependiente, o sea, el lado inferior, y el lado no dependiente, que es el lado superior, claramente visibles. Criterios de evaluación. Visualización completa de pelvis, columna lumbar y últimas costillas. La columna lumbar debe estar centrada en la placa, el diafragma inmóvil y no es necesario incluir toda la pelvis. Se observa si existe presencia de niveles hidroaéreos intestinales. Factores técnicos de la posición bipedestación. Kilovoltaje de 80, miliamperaje entre 50 y 60. En promedio se utiliza 80. En menores de 30 kilos, 32 miliamperaje. Distancia foco detector de imagen en 100, 120 centímetros. Incidencia del rayo central dirigido al plano sagital medio entre 5 y 8 centímetros encima del nivel de las crestas ilíacas. El tamaño del chasis entre 35 y 43 centímetros. La imagen resultante, la anatomía abdominal completa, incluyendo el diafragma y la pelvis, las estructuras óseas y tejidos blandos del abdomen, niveles hidroaéreos en el intestino, sugestión de obstrucción intestinal y distribución de gases y líquidos en el abdomen. Criterios de evaluación. Visualización completa del diafragma. La columna lumbar debe estar centrada en la placa. No es necesario incluir toda la pelvis y se observa si existe presencia de niveles hidroaéreos intestinales sin rotación. Esta radiografía también se le hacen a los pacientes en UCI. Entonces, la correcta ubicación del paciente en UCI es anteroposterior en decúbito supino, ya que el paciente está postrado en una camilla, no se puede mover. Entonces, esta radiografía se toma, se toma en una posición de cúbito supino.
Cuando se necesita realizar una radiografía del abdomen en un paciente en UCI que no se puede mover, se utiliza un equipo de radiografía portátil que se puede llevar a la cama del paciente. El paciente se encuentra en posición de cúbito supino, se coloca la placa o el chasis debajo, debajo del paciente en la cama y se ajusta el tubo de rayos X sobre el abdomen del paciente y se ajustan los factores técnicos según la densidad del paciente y se protege el paciente y el personal de la radiación. Nos protegemos con los chalecos. Y ya, eso fue todo. Muchas gracias. Cordial saludo, mi nombre es Gisela Naomi Chaparro Villegas, soy estudiante del programa de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas y a continuación les vengo a hablar sobre el tema de la radiografía columna cervical basándonos en las proyecciones estándar y adicionales. Bueno, una de las proyecciones estándar está la anteroposterior AP, en donde debemos de colocar al paciente en posición de bipestación, siempre que sea posible con la espalda del paciente pegada al buquen. Se debe levantar la cabeza y el mentón realizando un ángulo del tubo de 15 a 20 grados craneales. La cabeza se levanta de manera que el borde inferior de los dientes se baja de abajo, queden con la misma línea que la punta de la apófisis mastoides. Utilizamos unos factores técnicos aproximados, que es un kilovoltaje de 70 a 80, un miliamperaje de 10 a 15, una distancia foco de 100 centímetros. El rayo central va dirigido con una angulación de 15 grados caudocraneales a la vértebra cervical C4 o a 4 centímetros craneales a la escotadura external. El tamaño del chasis que vamos a utilizar es de 24 por 30 centímetros y los criterios de evaluación se deben de visualizar desde el C3 hasta el D1. También se debe visualizar la apófisis espinosa en el centro del cuerpo vertebral y los espacios intervertebrales abiertos. Aquí encontramos dos imágenes. En la primera encontramos cómo debemos de posicionar al paciente para esta toma y en la segunda ya encontramos esta radiografía tomada anteroposterior. Encontramos también la proyección estándar lateral, en donde el paciente lo debemos de poner en posición de bipestación de forma lateral, pegando un hombro al sistema del buquen. Deben de estar los hombros hacia abajo y levantar el mentón. Utilizamos un kilovoltaje de 75 a 85, un miliamperaje de 12 a 20, una distancia foco de 100 centímetros. El rayo central va dirigido sin angulación al eje longitudinal del cuello sobre la vértebra cervical C4 en sentido lateral derecha-izquierda o izquierda-derecha. El tamaño del chasis para esta toma es de 24 por 30 centímetros y el criterio de evaluación se debe de visualizar del C1 al T1 y espacios intervertebrales claros. Aquí también tenemos la imagen de cómo posicionamos al paciente para esta toma y como resultado tenemos una radiografía de proyección lateral. Aquí hay otra proyección estándar que es la odontoides, en donde se posiciona al paciente en bipestación o supino. Se realiza una hiperextensión cervical y le pedimos al paciente que mantenga la boca abierta al máximo. Utilizamos un kilovoltaje de 75 a 85, un miliamperaje de 10 a 15, una distancia foco de 100 centímetros. El rayo central se dirige hacia el centro de la boca abierta del paciente. El número del chasis es de 18 por 24 centímetros y los criterios de evaluación van basados a la apófisis odontoide central y sin superposición de los dientes. Aquí encontramos dos imágenes de cómo posicionamos el paciente en forma supina y en bipestación. De igual manera, estas son las dos radiografías resultantes a esta proyección. Bueno, ahora pasamos a las proyecciones adicionales, en donde encontramos las oblicuas posteriores. En esta se realiza una rotación de 45 grados y se solicita al paciente que coloque los brazos a lo largo del cuerpo y traicionados
hacia la región caudal. Se utiliza un kilovoltaje de 75 a 85, un miliamperaje de 12 a 20, una distancia foco de 100 centímetros. El rayo central se dirige a 15 grados caudocraneales hacia un punto situado a la mitad del cuello, como lo observamos en esta imagen. El chasis que se utiliza para esta imagen es de 24 por 30 centímetros. Los criterios de evaluación se deben de ver los agujeros intervertebrales y los pendículos más alejados del receptor de la imagen. Como resultado, tenemos esta radiografía de proyección oblicuas posteriores y vamos a pasar ahora a la otra proyección adicional que son oblicuas anteriores. En esta oblicua anterior se debe de colocar al paciente en bidepestación. El paciente en oblicua anterior en decúbito se deben colocar los brazos a lo largo del cuerpo y traccionados hacia la región caudal. Utilizamos un kilovoltaje de 75-85, utilizamos un miliamperaje de 12 a 20, la distancia foco va de 100 centímetros, el rayo central va dirigido a 15 grados craniocaudales hacia la vértebra cervical C4. El número del chasis es de 24 por 30 centímetros. El criterio de evaluación, pues en este se deben de ver los agujeros intervertebrales y los pendículos más aproximados al receptor de imagen con un tamaño y contorno uniforme. Como podemos observar en esta imagen, ya está en posición anterior y aquí está la radiografía resultante a esta proyección. Encontramos también las proyecciones adicionales dinámicas, en la cual está la flexión y extensión, en donde se ubica el paciente en bidepestación. El paciente debe colocarse en oblicua lateral derecha o izquierda, flexión de la columna cervical o en extensión alejada de la barbilla. Se utiliza un kilovoltaje de 75-85, un miliamperaje de 15 a 20, una distancia foco de 150 a 180 centímetros. El rayo central va sin angulación a un punto situado en el centro del cuello a la cuarta vértebra cervical, que es el C4. Utilizamos un tamaño de chasis de 24 por 30 centímetros y los criterios de evaluación para esta proyección se debe de coincidir con la radiografía lateral de la columna cervical, en la cual se añade un marcador a la imagen de la radiografía que indique pues que es flexión y extensión, y también se evalúa la estabilidad subluxación en el rango del movimiento. Aquí tenemos dos imágenes, una que es flexión y extensión de cómo ubicamos al paciente y las imágenes resultantes a estas radiografías. Por último encontramos la proyección adicional nadador o swimmer, que en esta es una proyección lateral modificada de la columna cervical para visualizar la unión de C7 y T1. En esta debemos de ubicar al paciente en decúbito supino, dependiendo pues del traumatismo o el seguimiento. El brazo más cercano al detector se coloca encima de la cabeza del paciente. El brazo opuesto se coloca al costado del paciente, lo más posterior posible de él. Se utiliza un kilovoltaje de 80 a 90, un miliamperaje de 20 a 30, una distancia foco de 100 centímetros. El rayo central va perpendicular dirigido a C7. El tamaño del chasis va de 35 por 45 centímetros para asimismo poder incluir lo que es el hombro. Y los criterios de evaluación se deben de visualizar lo que es el C7 y el T1 sin superposición de escápula, también los pilares articulares y las articulaciones cicapoficiarias que se superponen. Aquí encontramos cómo debemos de ubicar al paciente, cómo lo debemos de colocar. Muy buenas tardes, mi nombre es Marta Geraldine Rincón González. Actualmente estoy estudiando el curso de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas en la Universidad de la UNAD. El curso que escogí para este tema de imagenología convencional fue radiografía columnar dorsal y el test de escoliosis con proyecciones estándar y adicionales.
Vamos a hablar un poco sobre este tema, tanto como en la columna dorsal y la escoliosis en la columna, ¿listo? El primer tema vamos a hablar como la introducción, teniendo en cuenta que la radiografía de la columna dorsal y el estudio radiográfico para la detección de la escoliosis constituye en herramientas fundamentales en el diagnóstico por imágenes del sistema músculo y el sistema esquelético. A través de estas proyecciones podemos visualizar ciertas vértebras como las torácicas, su alineación, sus curvaturas y posibles alteraciones estructuradas que afecten la postura a la función espinal. Por otra parte, teniendo en cuenta la escoliosis mediante las radiografías posterior anterior y lateral posibilita valorar la presencia y la magnitud de la progresión de desviaciones laterales de la columna a través de la medición del ángulo del COP y teniendo como principal criterio el diagnóstico. El primer tema que vamos a hablar es la columna dorsal, teniendo en cuenta sus proyecciones. Su proyección estándar podemos visualizar tanto como la proyección anteposterior, que es AP, y la proyección lateral. Para la proyección anteposterior, como tal, tenemos la posición del paciente, que es el decúbito supino. Es decir, para tomar esta radiografía tenemos que tener el paciente de decúbito supino teniendo en cuenta que el paciente, centradas en el punto medio entre el esternón y la columna dorsal, debe estar señalado para la toma del rayos X. Las estructuras pues observadas, como podemos visualizar en las imágenes, se pueden visualizar tanto como las vértebras torácicas, tanto del T1 al T12. Todas las vértebras se pueden visualizar y teniendo en cuenta los procesos espinosos alineados en la línea media. También como objetivo tenemos que visualizar la alineación, la fractura, las lesiones óseas o alteraciones estructurales. En la proyección lateral, para esta toma tenemos que tener el paciente en efecto de decúbito lateral izquierdo. Para la toma de rayos X, debe tener centrado en la T7. Como la imagen anterior, podemos visualizar ahí donde se mira el paciente de decúbito lado izquierdo para que se pueda tener los brazos elevados para evitar la superposición de la toma de rayos X. Las estructuras observadas que podemos ver en esto, podemos ver los cuerpos vertebrales y los espacios invertebrales torácicos, como evaluación del canal medular y la cifosis torácica. Como objetivo de esta toma tenemos que tener en cuenta y valorar la curvatura normal, que es la cifosis, y la altura de los cuerpos vertebrales. En la proyección como adicional y complementaria para la toma de estas radiografías para la radiografía, tenemos como indicación, y en este caso la proyección cérvico-torácica, así la llamamos actualmente como proyección de Swimmer. La indicación es que cuando se visualiza bien la unión cervical torácica desde el C7 hasta el T1, el paciente debe de tener una posición de cúbito lateral de pie, es decir, el paciente debe estar de pie con un brazo elevado, con el brazo elevado sobre la cabeza y el otro hacia abajo. Esto nos permite visualizar entre la columna cervical y la columna torácica. Como otra proyección adicional tenemos la proyección oblicua. Esta es una indicación que es para evaluar articulaciones o costos vertebrales y facetas articulares. Esto nos permite ver pues lesiones de arcos posterior y apófisis articular. En este caso, la posición del paciente debe estar rotada a unos de 20 grados a 30 grados prácticamente para la toma de esta radiografía. Seguimos con la test de escoliosis. La test de escoliosis, pues la llamamos como tal sus proyecciones, como en su primer proyección es estándar, que normalmente que es la proyección posterior anterior, que la llamamos PA, que es la columna total. Ahí tenemos una imagen donde nos podemos visualizar cómo se puede visualizar una escoliosis en la parte de la columna. La posición pues para tomar la posterior anterior, el paciente debe estar de pie con los brazos de lados apoyados en el respaldo y el rayos X debe estar
posicionada a nivel de la columna desde el número T7 al L3, como nos muestra la imagen, incluyendo desde la C7 hasta el sacro, que el sacrocoxis es la parte donde está lo de la cadera. En este objetivo, pues para tomar la radiografía, es evaluar la curvatura lateral de la columna y medir el ángulo de la escoliosis. La proyección, como segunda proyección estándar, está la proyección lateral, que la llamamos columna total lateral, que es donde nos muestra toda la columna en general, y la posición para la toma de esta radiografía. El paciente debe estar en flecto lateral con los brazos cruzados sobre el pecho, porque el objetivo que se busca pues para tomar esta radiografía es analizar la cobertura sagital, que la llamamos hiposis y lordosis, y la rotación vertebral. Las proyecciones adicionales que tenemos para la escoliosis se llama la proyección en flexión lateral derecha e izquierda, y la proyección de pie y de cúbito, y la proyección PA lateral con nivelación pélvica. ¿Por qué? La proyección, pues, reflexión lateral, como indicación tenemos que valorar flexiblemente la cobertura antes de cirugía o un tratamiento ortopédico que se maneja, y normalmente la posición del paciente debe inclinar lateralmente hasta lo máximo posible que pueda el paciente. Del pie y de cúbito, la comparación permite determinar si la curva es estructural o postural, ya que esto pues podemos ver como tal qué es la gravedad de la escoliosis. La proyección PA con nivelación pélvica, ¿qué objetivo buscamos con esta toma de esta proyección? Es evaluar la alineación pélvica y las discrepancias en la longitud de miembros inferiores, factores que pueden influir en la escoliosis. Normalmente, pues para los síntomas de una escoliosis incluye pues los cambios en la postura, como cambios o caderas desiguales, teniendo en cuenta que en un lado de la caja torácica se sobresale más y una curvatura visible de la columna. También pues los dolores que se causan es el dolor, la fatiga, la debilidad, el dolor muscular, el problema respiratorio, que es uno de los más vistos para determinar una escoliosis, y es porque la cobertura puede afectar la función pulmonar y causar como dificultad al respirar. El dolor menudo localizado en la cintura o en las uniones de las regiones cervicales, torácicas y lumbar. En lo siguiente podemos visualizar como imágenes resultantes de la proyección anteposterior, de la proyección lateral de la columna dorsal. Ahí vemos las proyecciones de cada una de ellas. Y de las escoliosis, como les indicaba anteriormente, una escoliosis es como es como una postura, o sea, no es recta como tal la columna, sino vamos a mirar como una S. Es como lo que nos mostramos en las imágenes o en las radiografías que tenemos. En conclusión, ¿qué llevamos con este tema? La conclusión de la radiografía columna dorsal y la test de escoliosis es que el estudio es esencial en el diagnóstico por imágenes, ya que nos permite pues evaluar una alineación vertebral, la integridad de los cuerpos vertebrales, la región torácica. Por lo tanto, esto podemos identificar y cuantificar desviaciones laterales mediante facilitando el diagnóstico y siguiendo el paciente, o sea, teniéndole un seguimiento al paciente a lo largo de su tratamiento. Listo, eso era todo. Feliz tarde. Hola, mi nombre es Inés Rocío Pérez Rincón, estudiante de la Universidad de la UNAD, actualmente cursando una materia que se llama Imagenología Convencional, y vamos a hablar sobre las radiografías de la columna lumbar y sacro. Tenemos unas proyecciones las cuales se van a explicar según su posición y proyección. En la columna lumbar tenemos una proyección anteroposterior
La ubicación para esta proyección es el paciente de cúbito supino con piernas extendidas o ligeramente flexionadas para reducir la curvatura lumbar, brazos a los lados del cuerpo. Esta tenemos con una proyección de 70 a 80 voltajes, de 25 a 40 miliamperajes. La definición del foco es de 100 a 110 centímetros y el rayo central está dirigido a la línea media a nivel de la L3, aproximadamente a 4 centímetros por encima de la cresta ilíaca. El chasis está de 35 por 43 centímetros de longitud. Como una imagen resultante tenemos la visualización de la T12 a la cresta sacra en procesos espinosos alineados a la línea media. Como criterios de evaluación, estos son los cuerpos vertebrales y espacios intervertebrales. Deben observarse nítidos, simétricos en los pedúnculos y apófisis espinosos. Pasamos a una segunda proyección de la columna lumbar y es la lateral. Esta se ubica el paciente de cúbito lateral, rodillas y caderas flexionadas para estabilizar el cuerpo y los brazos cruzados sobre el pecho, con una proyección de 80 a 90 kilovoltajes, de 40 a 60 miliamperajes y la definición del foco es de 100 a 110 centímetros. Esta se observa a nivel de la L3, 5 centímetros anterior al eje de la apófisis espinosa y el chasis de 35 por 43 centímetros. La imagen como resultado se va a visualizar de manera lateral de la T12 hasta el sacro, con espacios intervertebrales claramente definidos. En su criterio de evaluación es la alineación correcta de los cuerpos vertebrales sin rotación, superposición de imágenes posteriores de los cuerpos vertebrales. Seguimos a la proyección oblicua. Esta se puede realizar de derecha e izquierda con una ubicación rotada de 45 grados respecto al lado de la mesa y el brazo del lado elevado colocado sobre el tórax con brazo opuesto extendido. Su proyección está de 75 a 85 kilovoltajes, de 25 a 40 miliamperajes y de su definición del foco de 100 centímetros. Esta está a nivel de la L3, de 2 a 5 centímetros medial al borde elevado del cuerpo. Y su chasis está proyectado a 35 a 43 centímetros. Como resultado vamos a visualizar la apófisis articulares y de las perritas escocesas. Estos son los pares interarticulares. En criterios de evaluación vamos a visualizar las articulaciones de manera clara, la sigapófisis aria sin superposición de estructuras óseas. Seguimos a proyección adicional de la columna lumbar. Esta tenemos una proyección Ferguson para la escoliosis. Como finalidad de esta radiografía es cuantificar y analizar la desviación escoliótica de toda la columna. Su posición es de pie, brazos elevados, se incluyen vértebras cervicales hasta la pelvis. Esta va en la línea media del cuerpo y esta nos permite medir el ángulo del COP y la rotación vertebral. Pasamos a las proyecciones del sacro y el coxis. Esta es una proyección anteroposterior del sacro. Como ubicación al paciente está de cúbito supino con piernas extendidas. Su proyección está de 75 a 80 kilovoltajes, de 25 a 40 miliamperajes y de 100 centímetros. Tiene 5 centímetros por debajo de la espina ilíaca antero superior con angulación cefálica de 15 grados. Como
imagen resultante tenemos el sacro centrado sin rotación con articulaciones sacroiliacas simétricas. Pasamos a una proyección lateral del sacro con el paciente de cúbito lateral con piernas flexionadas para la estabilidad del cuerpo, con una proyección de 80-90 kilovoltajes, de 40-60 miliamperajes y la definición del foco de 100 centímetros. Esta está de 5 centímetros posterior a la sínfisis púbica al nivel del sacro. El chasis está ubicado de 24 por 30 centímetros. Como imagen resultante tenemos un perfil del sacro y parte del coxis con estructura nítida. Como criterio observamos los bordes óseos bien definidos y sin rotación, superposición mínima de estructuras. Y por último estaría entonces la proyección del sacro como una proyección adicional. Está la oblicua que proyecta las sacroiliacas. Esta se puede de derecha a izquierda según lo que tenga proyectado para evaluar. La finalidad de esta radiografía es ver las articulaciones sacroiliacas en casos de dolor o sospecha de inflamación, espondilitis anquilosante o sacroileitis. La posición del paciente es en una rotación de 25 a 30 grados con el lado de interés elevado. Este está de 2.5 centímetros a la línea media del lado elevado en el que se desea proyectar. Y finalmente, con una visualización con mayor claridad, el espacio articular sacroiliacas con una buena proyección.